dura, en este caso por el sur y por Alcorcón más concretamente, una de las seis grandes ciudades, porque claro, si tenemos que incluir a Parla, que al principio estaba ahí un poco atrasadita, pero ahora ya está jugando con las seis grandes, y entre ellas Alcorcón, una de las que yo creo fue la primera que tuvo un crecimiento brutal en los años 70, la primera de todas, yo sí lo recuerdo. Vamos a hablar primero, vamos a presentar a nuestra invitada, es la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa Romero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar con vosotros. Hablemos de ella también porque ella es licenciada en Derecho y Economía, entre otras cuestiones. Ha ocupado diferentes cargos en diferentes ayuntamientos también, no solo en Alcorcón, y ahora le ha tocado ser alcaldesa en este caso de su pueblo, que yo creo que es uno de los mayores honores que puede recibir una persona, ¿no? Absolutamente. Una vecina que está pues Claro. con el mando, ¿no? Siempre decimos que... El bastón de mando. El bastón nunca de mejor mando dicho. y además haciendo pues cosas con un equipo de gobierno maravilloso en beneficio de la ciudadanía del barrio. Así que sí, la verdad es que es un auténtico honor. Fíjese, todos los alcaldes que he entrevistado, y les puedo garantizar que son bastantes cientos, todos recuerdan su etapa, sobre todo los que ya pasaron, de alcalde, como quizá la mejor etapa que un político puede tener es la de ser alcalde, porque es tan cercana, ¿verdad? Es pisar las aceras, es que los vecinos te llamen, te digan, alcaldesa, que esto pasa y tal. Yo lo he vivido muy personalmente cuando he acompañado a algún alcalde por la calle, cómo la gente le saluda como un amigo. Totalmente, es que somos vecinos del barrio Claro. y como vecinos pues al final no solo porque conoces a mucha gente, sino porque vives en el barrio Claro. y la gente te para. Yo siempre digo que la política de verdad es la política local, que es la que pisa calle y luego bueno pues hay otro tipo de política que también es muy importante, la nacional en términos generales, la autonómica porque es la que tiene verdaderas competencias en sanidad, en educación, en cuestiones importantísimas como la dependencia o la vivienda, pero desde luego nosotros estamos a pie de calle y eso sobre todo se ha visto en los grandes retos, en la pandemia, en la borrasca Filomena. Al final hay una organización por encima, pero tú sabes qué es lo que está pasando en cada uno de los barrios que necesitan los vecinos y vecinas de manera urgente y creo que debería estar el Estado un poco dado la vuelta, ¿no? Mirando más hacia la base que hacia otras instancias. Bueno, yo creo que en eso tiene razón la alcaldesa, se desconecta. Sí. Cuando la política asciende de jalón, se desconecta del pueblo y eso le hace que la cercanía... por eso hay tantas oscilaciones y tanta crispación muchas veces, ¿no? Tenemos la suerte de que tenemos un gobierno central que está muy ligado al municipalismo. De hecho, muchas ministras y ministros son grandes alcaldes, ¿no? Estamos hablando de Óscar Puente, de Isabel Rodríguez, de gente que sale de lo local y yo creo que ahí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha aceptado muchísimo. Y eso lo notas, porque al final yo cuando llamo a un ministerio, al poquito nos viene el ministro, directamente ministro, no te viene gabinete. Y creo que eso es algo muy importante para que no pierdan el tacto de las cosas que están pasando en los barrios y que se haga una verdadera política institucional desde arriba hasta abajo. Bueno, pues ahora van a tener que hacer, van a tener mucho trabajo con los municipios del sur, que por cierto son todos y cada uno de ellos son casi más grandes que la mayoría de las capitales, ¿no? Desde luego que sí. Y están tan unidos que uno no sabe diferenciar muchas veces en qué lugar está cuando te bajas. Los términos municipales ya no existen. Es verdad que yo he hecho de menos en la Comunidad de Madrid el hacer un área metropolitana, ¿no? Que nos organice de otras maneras a las coronas metropolitanas, sobre todo el sur, que es la que Tipo tenemos Londres. más población. Yo miro siempre mucho a Cataluña, lo que se está organizando en el entorno de Barcelona con servicios comunes, con mancomunidades. A nosotros, evidentemente, como comunidad autónoma uniprovincial, nos falta la Diputación y eso se echa mucho de menos, porque sobre todo tenemos una Comunidad de Madrid que está más instalada en la gresca permanente, en la política contra lo que se está haciendo por parte del Gobierno de España y nos falta mucha coordinación con la Comunidad de Madrid en temas muy básicos. Entonces yo sí que ese área metropolitana donde los ayuntamientos nos pudiésemos organizar la echo mucho de menos. Eso, es decir, una mancomunidad o una mancomunación de servicios, fundamentalmente, Exacto, que se hace en los municipios pequeños que carecen, pero es que los grandes estamos viendo cómo prácticamente, y a ustedes les falta para unirse a Madrid, el desarrollo del campamento. Nada, nosotros estamos ya, esté. en cuanto esté campamento, desde luego ya nos va a pasar pues, como nos pasa con Fuenlabrada, con Leganés o con Móstoles, que estamos ya directamente pegados. Pero sí que es verdad que estamos hablando también de economía y hablamos de eficiencia y de eficacia en los recursos. Los recursos públicos son, evidentemente, como todos, finitos y se tienen que emplear bien. Y es mejor que nos organicemos en mancomunidades para prestar servicios básicos para que luego cada ayuntamiento pues, pueda afrontar sus inversiones o los servicios públicos que queremos hacer en otro tipo de cuestiones de atención a la ciudadanía, porque luego cada uno tenemos nuestras características, pues de una forma muchísimo más directa. Vamos a centrarnos en asuntos que yo creo que son vitales en esta legislatura, como es la vivienda. Exacto.
como son los impuestos, sobre todo la tasa de basura, que ha sido tan discutida, esto, unos para bien, para mal, y dice, bueno, vamos a ver si es que lo que hay, ¿no? Y que yo creo, y el transporte, que yo creo que son el eje central de una legislatura. Sí. En la vivienda, ¿por qué? Porque hay una demanda brutal, eso ha hecho encarecer el producto de una manera increíble, pues además Alcorcón y no encuentras una vivienda en alquiler y si la encuentras hay que pagarla muy bien y no da el sueldo para tantas cuestiones, Sí. ¿no? El transporte, porque las obras de la A5 están revolucionando todo el sur. Yo tengo en cuenta que hay unos 600.000 ciudadanos que permanentemente usan esa alternativa. No se ha conseguido desbloquear la gratuidad de la R5, que no hubiera venido nada mal, sobre todo para los que viven un poco más lejos. Y eso es el soporte de estar todos los días una hora en caravana, los que quieren entrar a Madrid, que son la inmensa mayoría, porque también es verdad que los municipios han crecido mucho en vivienda, pero en industria no tanto. Voy a sacar a 2 municipios de esto porque Alcorcón sí tiene un buen tejido industrial y Getafe también. Incluso Leganés ahora también, pero en cambio los que están un poco fuera de esa primera corona, como son Móstoles, Fuenlabrada y Parla, no tanto. Con lo cual el uso de las vías, no hay transporte público que asuma todo el flujo de personas que tienen que viajar. Digo transporte público a nivel de carretera, pero el tren de cercanías es lo que es y funciona como funciona, y últimamente, por desgracia, está teniendo bastantes incidencias. Y al final, yo no sé si es más el ruido que se quiere hacer, porque yo no soy usuario, tengo que reconocerlo, y por lo tanto tengo que fijarme en lo que escucho y en lo que me cuentan, ¿no? Así que tendré que ir un día en tren para ver si efectivamente es así. Alcorcón está, 5 kilómetros de Madrid. Todo esto que le estoy diciendo le afecta en primer plano. Directamente. En primer plano. ¿Cómo se va a resolver? Porque esto va para 2 años mínimo. Me hablas de soterramiento primero. Pues sí. Estamos a 13 kilómetros de la Puerta del Sol directamente. Claro. O sea, estamos a kilómetro cero, son 13 kilómetros lo que tenemos, y efectivamente esas obras de soterramiento nos están afectando de una manera muy, muy directa. Durante mucho tiempo, yo tengo que empezar por el principio. Creo que las cercanías han sido, desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, sumamente responsables. Estaba ya la licitación de la obra para cambiar todas las estaciones para que se pudieran poner en marcha los nuevos trenes, pero sin embargo el señor Almeida pues tiró para adelante con el soterramiento. Para mí era más importante la obra de la C5 antes del soterramiento de la A5. Sin embargo, por responsabilidad, cuando tiró Almeida con su soterramiento, pues el Ministerio decidió trasladar esa obra de la C5 a un poquito más adelante, porque tú no puedes cortar la A5 y además la línea C5. Sin embargo, sí, lo que han hecho desde el Ministerio ha sido un refuerzo muy, muy notable de la línea y de las frecuencias. Se han metido prácticamente 53 trenes más, que significa incrementar la afluencia de viajeros por 9.500, era lo que se sumaba a lo que ya llevaba la C5. Con lo cual, las frecuencias se han reducido de 7 minutos en hora punta a 4, y menos de 4, y la verdad es que está funcionando bien. En ese sentido, también tengo que reconocer, y lo hago también desde la lealtad institucional, a la Comunidad de Madrid, porque Metro también se ha reforzado en la línea 10, pero, oh sorpresa, nos hemos quedado sin autobuses. Y esa es una cuestión que yo creo que ha sido un tremendo error por parte del equipo de Almeida, establecer ese muro imaginario en la zona de Cuatro Vientos y establecer la imposibilidad de que los trenes, o sea, los autobuses del Consorcio Regional de Transportes, los verdes, los que nos mueven al sur y que son de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos, pues no pueden pasar a Príncipe Pío. Y eso está dando muchísimos problemas. No solamente es el soterramiento, la A5 ya venía colapsada desde hace muchísimo tiempo. Es decir, hay muchísimos usuarios que salen y entran permanentemente de esta carretera, que ya se sacó del centro de cada una de las ciudades, porque pasaba por el centro de Alcorcón. Sí, son barreras arquitectónicas. Y se llevó al límite, pero el límite de nuevo se está invadiendo, de tal manera que en cuanto se salte a la carretera tenemos otra carretera interna, ¿no? Desde luego, son soterramientos que son importantes, y yo alabo desde luego la obra en cuanto al municipio de Madrid, pero creo que ha sido muy inoportuna en cuanto a tiempos, por lo que digo de la obra de la C5, y también en cuanto a la lealtad institucional que tenía que haber tenido Almeida con el resto de los alcaldes y alcaldesas. Para nosotros y nosotras ese ha sido el problema, que no ha habido un plan de movilidad desde el inicio. De hecho, el primer contacto que nosotros tenemos como ayuntamiento es que yo recibo una carta como alcaldesa de Borja Caravante, como delegado de Movilidad y Urbanismo, donde me manda una carta con un QR para que me informe día a día del estado de la obra.
Y creo que eso no es una cuestión que se tenga que hacer así, ni con un ayuntamiento colindante como es Alcorcón con Madrid, ni con ningún ayuntamiento ¿Tiene buenas general. relaciones Alcorcón con Yo hice esa queja pública y también en lo privado, o sea, No me manifesté mi refiero a las queja. relaciones, seamos honestos. Ahora invito, las relaciones entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno están rotas, según se ha manifestado. Yo tampoco sé exactamente hasta qué punto llega esa ruptura, pero entre lo que es el Ayuntamiento de Madrid y los municipios afectados, porque ya prácticamente son barrios de Madrid. No es que estén rotas, es que directamente ¿Existen? con esa queja a mí me dieron una reunión inmediatamente. Tuve una primera reunión el 15 de octubre del año pasado que fue directamente con el alcalde y fue muy amable, pues como es José Luis Martínez Almeida, pues muy amable. Sí. Pero luego en cuanto a operatividad no es operativo, es decir, no había un plan de movilidad. Yo pensaba que íbamos a tener una reunión donde íbamos a despachar el plan de movilidad, donde íbamos a poner el mapa, donde cada uno de nosotros íbamos a hablar de las soluciones de Madrid, de las soluciones que podíamos también aportar desde Alcorcón, porque desde Alcorcón hemos hecho propuestas en cuanto a los enlaces. Queríamos poner aparcamientos disuasorios y en líneas express desde la M50 a la R5 para salir hacia Madrid más a la zona de Getafe, la parte de M40 hacia el intercambiador de Moncloa y luego también para quitar un poco de carga a la 5. Y no fue posible, es decir, tuvimos una reunión que fue muy amable, pero luego no ha habido esa traslación en trabajo de gestión directa. Y yo me puedo llevar muy bien o muy mal con José Luis Martínez Almeida, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es gestionar para dar soluciones a los problemas reales de los vecinos de Madrid y también de Alcorcón y de todos los afectados de la 5. Hemos tenido reuniones en el Consorcio de Madrid. Es verdad que ahí sí que se ha visto una batalla más política, ¿no?, contra el Ministerio, que me parece inviable. O sea, yo creo que hay un problema fundamental, que es un eje dentro de la movilidad de Madrid y que nos va a afectar no en 2 años, sino mucho más, y que el Ministerio está poniendo sus soluciones, los ayuntamientos podemos tener otras y el Consorcio debería tener un papel fundamental. Y no lo estamos teniendo. El Consorcio ha dejado que sus autobuses se queden en Cuatro Vientos solo por la decisión de Almeida, y nosotras vamos a seguir reclamando desde Alcorcón y desde todos los municipios que estamos en consenso con esto, que lleguemos a Príncipe Pío, que es el verdadero intercambiador. Lo que está pasando ahora mismo es que mis vecinos y vecinas de Alcorcón buscan directamente metro o Renfe para ir a Madrid. Ya el autobús no es operativo hasta Cuatro Vientos, porque al final acabas metiéndote en metro y en Renfe, pero le está pasando a muchos vecinos del eje de la 5, que llegan a Cuatro Vientos, se tienen que meter en una pequeña escalera para acceder a la 5 o sea, la C5 y al metro, y ya vienen colapsadas, y en ese sentido tenemos que llegar a Príncipe Pío, y yo no voy a dejar de solicitárselo, ya no solo a Almeida, sino también a la señora Ayuso, que es la que tiene que dirigir la política de movilidad y que es quien lleva el Consorcio Regional de Transportes. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, alcaldesa. Madrid tiene 7 millones de personas, los pasa ya. Y viven la inmensa mayoría en un área que no es mayor del 40% del territorio. O sea, es una barbaridad. Yo reconozco que desde arriba es una verdadera barbaridad, ¿no? Cómo ha ido creciendo Madrid, cómo han ido creciendo sus municipios, y afortunadamente no podemos quejarnos de que, en fin, ha habido momentos mucho peores, ya se lo digo yo, sí, cuando las carreteras eran de 2 sentidos y había que buscar. Pero también es verdad que coordinar esto es una verdadera aberración y tienes que contar con todos, porque, y sobre todo cuando se hacen los nuevos desarrollos, ¿no? Porque de repente ahora Móstoles se va a poner en 15.000 o 20.000 personas más. Quiero suponer que Alcorcón no le va a ir a la zaga y estarán ustedes en los 200.000 en un pispás, porque es lo que pide la demanda de vivienda, fundamentalmente, de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que si metemos ahí Navalcarnero, yo hablo con Adel, con su alcalde, sí, y el desarrollo que tiene es, ya era hora, por cierto, que se ha quedado muy atrasadito, pero va a pegar un salto cualitativo importante en Navalcarnero, con lo cual le vamos a meter 50, 60 o 70.000 personas más en la zona, sin contar otros municipios pequeños que van todos a desembocar en la A5. La demanda básica ahora mismito es ¿por qué no se habilita la R5? O se le da la gratuidad a la R5, porque al final para Alcorcón no es tanto, evidentemente, porque la tiene prácticamente, confluye allí, pero para Móstoles, Navalcarnero y Arroyomolinos sí lo es, la R5 es fundamental. Hay que pagar la R5, y digo yo, bueno, está bien que se pague una autopista, no me parece mal. Bueno, a mí me parece mal que se pague cualquier cosa, pero en fin. Pero lo cierto es que cuando hay un trastorno de estas características,
no cuesta tanto, Pero ¿verdad? que el causante del trastorno, que es el alcalde de Madrid, Pues que lo porque pague es el él. promotor de la obra, ha dicho que va a poner 0 € en esa gratuidad del R5. Es decir, es el elefante en la El habitación. problema es ese, Sí, sí, el realmente. problema va por ahí. Es decir, yo creo que el elefante en la habitación precisamente ha sido durante todo este tiempo el R5, que ha sido prácticamente el único debate, soslayando la cuestión de Príncipe Pío, que yo creo que ahora mismo es la fundamental. O sea, haber perdido el eje de los autobuses y que se queden con ese muro invisible en Cuatro Vientos solo por la cabezonería de Almeida es un tremendo error. Y sin embargo nos hemos tirado mucho tiempo hablando de la R5. Yo claro que entro en el debate de la R5, a pesar de que el Corcón tampoco es que le beneficie muchísimo. Pero sí que he insistido, pongo un aparcamiento disuasorio para que la gente llegue al Corcón y que haya líneas express del consorcio hacia la M50 y la R5 y estaríamos dispuestos a financiar transporte público en esa R5 y me han dicho que no. Entonces, claro, al final, ¿qué queremos? ¿Pedirle al ministro Puente que pague la fiesta cuando es otro el que está promoviendo la obra? Hombre, yo creo que tenemos que ser responsables todos y sentarnos en la mesa y además tener decisiones de verdad. No decir, bueno, yo hago la obra, hago un perjuicio a 2 millones de personas, pero que lo pague otro. No, hombre, tenemos que poner encima de la mesa la financiación. No hay que poner la casa, que la fiesta la paguen los que van. Claro, es que al final es un poco... Bueno, vamos a entrar en lo que a los vecinos más les afecta ahora. Vamos a hablar de impuestos, que eso es rapidito, pero es verdad que la tasa de basura crea mucha polémica. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque desde el gobierno se establece que todo el mundo tiene que pagar lo que ensucia, en definitiva, que es así. Es decir, hay una tasa para que se cubra el gasto que supone el reciclaje, el transporte, etcétera, de la basura. La tasa es obligatoria para todos. Ahora resulta que, claro, hay ayuntamientos que están a favor, otros que están en contra, otros que dicen que por qué no lo hacen, y curiosamente se echan las culpas unos a otros y el vecino 250 o 300 euros que va a pagar anualmente. Bueno, la Corcón más es menos. Bueno, pero más o menos en ronda esa cifra, entre los 2 y los 300 euros. Los vecinos dicen, bueno, si ya estamos pagando el IBI, ¿por qué no se cubre todo esto con esa historia, no? Ha generado mucha polémica. Yo no sé en su municipio si ha generado tanta o no, creo que sí también. Bueno, yo creo que en todos... Pagar impuestos a nadie le gusta. Es necesario, pero a nadie le gusta, hay que reconocerlo. ¿Qué se va a hacer en torno a este asunto? Pues bueno, yo pasar creo la que tasa. hay que empezar desde el inicio, es decir, yo creo que esto es un problema mundial porque tenemos un problema con los residuos y ahí están las islas de basura que tenemos de plásticos en los mares y una gestión que va a ser muy problemática. Estamos en un cambio climático, estamos agotando los recursos del planeta y creo que es importante que desde Europa, que es de donde nace la normativa, se nos diga que tenemos que tener una cierta conciencia, ¿no? En esa reducción, en ese reciclaje y en esa reutilización de lo que estamos gastando en un sistema que es capitalista, pero que tenemos que tener cabeza porque estamos agotando, como digo, los recursos del planeta. A partir de ahí, una normativa europea, evidentemente, se traslada a normativa nacional y de ahí pasa a los municipios, a los 8.131 municipios de España. Nosotros y nosotras hemos pedido siempre una estrategia regional, como lo pedimos en todo. Antes hablábamos de movilidad, que tenemos que tener esa estrategia regional de cómo crecen los municipios y cómo tenemos las vías, ¿no?, de entrada a Madrid y de salida y de transporte público, pero es que en este sentido es lo mismo. Y lo hemos hecho por activa y por pasiva. Lo hemos pedido tanto al Gobierno de la Comunidad de Madrid como a la Federación Madrileña de Municipios, como incluso en las mancomunidades como nosotros estamos participando, que es la del sur. Y al final no ha habido una coordinación. Y cada uno de los municipios hemos hecho nuestra ordenanza fiscal pensando en la mejora del servicio y también que fuera una tasa pequeña, ¿no? Nosotros estamos en el entorno de los 100 y pico euros cortitos para cualquier residencial colectivo. ¿Se cobraba anteriormente la tasa de basura? No se cobraba y además ahí eso es importante. Yo con Natalia de Andrés como alcaldesa nos encontramos ya planificada por plan de ajuste la tasa de basuras que obligatoriamente la teníamos que poner en 2019 en funcionamiento. Yo en ese momento era concejala de Hacienda, Contratación y Patrimonio con Natalia. Y el gobierno, que nació en 2019 de coalición, decidimos no poner en marcha ni en 2019, ni 20, ni 21, ni 22, ni 23, ni 24 la tasa de basuras. Y ahora que es obligatoria, pues evidentemente la tenemos que poner en marcha. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues intentar concienciar a la ciudadanía de que primero esto es obligatorio, no es que nos guste, sino que es obligatorio, y segundo, que lo que vamos a hacer es mejorar el servicio también para poder reciclar mejor y seguir siendo la capital de reciclaje como somos en la zona sur. Pero es una cuestión que, insisto, es obligatoria, pero deberíamos tener un macro y que no fuera cada uno de los municipios un modelo diferente, sino que fuera más o menos sensata y que además nos permitiese mejorar las mancomunidades, que están agotadas
la Mancomunidad de Pinto, que la conocéis, necesita ya otra sede para reciclaje y para todo lo que estamos haciendo. Claro, Pinto no, porque Pinto ya está soportando todas nuestras basuras, pero es que tiene que ser la Comunidad de Madrid la que diga, pues en el sur X y en tal sitio, y lo vamos a hacer de esta manera, y vamos a invertir en plantas de verdad de reciclaje. Nosotros tenemos un PERTE que es sobre colchones y que lo estamos haciendo a través de Esmasa, con también universidades y sector privado, evidentemente con empresas, y creo que es importante que esto lo hagamos y lo hagamos bien. Pero, insisto, esto no puede ser una batalla de 179 municipios en la Comunidad de Madrid, 8.131 en España, sino que debería tener una estrategia mucho más global. Porque tenemos un problema, alcaldesa, es que la gente no está educada. Es decir, las calles están sucias, bueno, la basura se tira. Yo creo que sí, hay conciencia social en ese sentido. Están sucias porque alguien tira algo. Es decir, si nadie tirara nada y todo el mundo hacía, no haría falta ni el servicio de limpieza, salvo cuando caigan las hojas. Es decir, al final el ciudadano, que uno lo puede ver diariamente, hay una parte del sector público que sí tiene, o de los ciudadanos que sí tienen conciencia, y que sí empiezan a hacerlo, y además se paran, tiran, luego tiene su desconfianza de si eso luego al final se junta a todos, no se junta. Y luego hay otro sector de la población más joven que yo no sé por qué, como que se ha perdido esa concienciación, como que nos hemos acostumbrado a que ya sí, y los jóvenes... Y nada más que tenemos que ver los fines de semana. Usted ve su pueblo los fines de semana. Bueno, yo creo que esa demonización que hacemos siempre de los jóvenes, y yo que lo he sido hace mucho tiempo, hombre, y ya hemos superado, por eso te digo, ya hemos superado esa etapa, pero yo creo que sí que tiene mucha conciencia. Yo, mira, ¿usted cree? Sí, la delegación de infancia la dejé en alcaldía, no tengo concejal o concejala de infancia, lo llevamos directamente en alcaldía, y todos los viernes tenemos hermosos encuentros con alumnado de primaria de los colegios de Alcorcón, y una de las cuestiones que yo les pregunto, hacemos como una especie de presentación, ¿no?, de qué hace el ayuntamiento, qué hace la Comunidad de Madrid, qué hace el Estado, y les preguntamos qué es lo que más te gusta, lo que menos te gusta de Alcorcón, y propuestas. Y dentro de lo que menos nos gusta, siempre dicen los niños y niñas pues que está sucio, que alguna zona ven a perretes que no recogen los dueños pues eso, el residuo del perrete y tal. Y hay una gran conciencia en ese sentido, de que se tiene que cuidar la ciudad, de que no tenemos que tirar papeles al suelo, y eso además se lo llevan los chavales a los institutos. Que luego el fin de semana pues algunos sean un poquito más irresponsables, pero yo creo que sí que hay una gran concienciación social desde la base, desde los niños y niñas, que son también, a pesar de que no voten, yo siempre digo, sois ciudadanos de pleno derecho y ciudadanas de pleno derecho, y votarán el día de mañana lo que quieran votar, pero lo que quiero decir es que su mirada no la podemos perder, y yo veo en su mirada no la podemos perder, y veo en su mirada mucha conciencia social, y eso me gusta mucho. Pues ojalá sea así. Yo no estoy tan confiado como usted en que eso sea así, pero bueno, si al final mi percepción quizás sea más global, y entonces me fijo solo en lo malo y no en lo bueno, que probablemente... Es verdad que las ciudades están más limpias, pero se hace mucho esfuerzo, sí. Mucho más limpias, pero es verdad que eso es un esfuerzo también desde la propia institución, que está permanentemente, y se gasta un dineral en limpieza. ¿Os acordáis que hace muchos años tuvo un gran problema de recogida de basuras? Y de hecho eso llevó prácticamente en un momento dado... Usted tiene su propia empresa de recogida de Efectivamente, nosotros tenemos Esmasa, que para nosotros es una joya, y nosotros creemos en los servicios públicos desde lo público, y lo hacemos desde los ayuntamientos, desde el ayuntamiento como casa global, y también con empresa pública, con Esmasa, y queremos seguir creciendo en todos los sentidos. O sea, en lugar de contratar con externos, pues hacerlo directamente con la casa, casi con todos los nuestros. Ayuntamientos tienen externalizado la recogida de basura. Pues nosotros no, nosotros tanto recogida como limpieza de viaria, interiores, toda la parte de electricidad, también térmicas, incluso la limpieza de los colegios lo llevamos nosotros. Y la verdad es que el resultado es muy bueno. O sea, nosotros comparábamos costes con Ayuntamiento de Madrid. La última contrata que tenía el Ayuntamiento de Madrid, que en cuanto a recogida de basura y limpieza de calle, eran 250 euros por habitante, y nosotros el coste era 125 por vecino y vecina. Y lo hacemos muchísimo mejor, porque no basta con dar un paseo por Alcorcón que irte a Madrid, y se ve la limpieza de otra forma. Entonces, apostamos por lo público, apostamos por ese refuerzo, y además también por la concienciación ciudadana. Y ahí también tenemos que hacer mucha campaña en cuanto a lo que decíamos de reciclaje, que yo creo que es la clave. Tenemos que tener ese modelo sostenible, porque las ciudades o son sostenibles o no son, tienen que ser habitables, y la habitabilidad va a depender de la sostenibilidad. Vamos a hablar de vivienda como último. Bueno, primero voy a introducir un poco la política en el medio, un segundito nada más, porque usted accedió a la alcaldía en estas últimas elecciones, donde el Partido Popular había mandado a una de sus estrellas, ¿no? Sí, que era el señor Antonio Terol, donde parecía que, bueno, pues estaba hecho, ¿no? Y mira tú que la vida
yo les decía a algunos del Partido Popular, no conocéis el sur. Efectivamente. No conocéis el sur. Esa es la clave de todo. Es decir, el sur tiene su propia identidad y además tiene... En fin, son diferentes los ciudadanos del sur. Son mucho mejor de lo que se les valora, muchísimo mejor. Y saben entender las cosas. Y dicen, bueno, este va a venir desde Boadilla, aquí de Pozuelo, aquí. ¿Qué va a hacer aquí? El problema del Partido Popular es que siempre nos manda paracaidistas. A 12 votos se quedaron de la mayoría la fusión de PP-Vox, no el PP. Que es que aquí uno cuando habla de mayoría absoluta la quiere para él, no quiere compartirla con nadie, ¿no? Pero ellos pensaron que probablemente Terol se llevaría la mayoría absoluta. Nada más lejos de la realidad luego al final. Sí, yo creo que el error del Partido Popular, y con todo respeto por Antonio, porque Antonio fue un grandísimo candidato y además un buen compañero, yo le aprecio mucho, pero es verdad que no tenía, no se palpa, no sabes dónde están las calles ni cómo son los vecinos, y yo creo que es fundamental que en la política local estemos en política local la gente que somos del barrio. Porque al final, primero le pones otro cariño, porque es tu ciudad. Claro, yo soy alcorconera de toda la vida y he elegido Alcorcón para formar mi familia, con lo cual es que no solo la cuido por querencia, porque adoro mi ciudad, sino porque además sigo viviendo allí y mi proyecto de vida está en mi municipio. Pero mandar siempre a alguien una estrella desde fuera y que se haga la campaña, porque fue un campañón lo que hizo Antonio, pues bueno, pues tuvo los resultados que tuvo, que es que al final nosotros sumamos más y en la última mesa, en el último recuento, les ganamos por 42 votos y luego, y sabéis que hicieron el recuento de los votos nulos y sacamos todavía más diferencia, ¿no? Imagino que para la siguiente se lo repensarán desde el Partido Popular de la Comunidad de Madrid y si no sería otro error y le volveremos a ganar. No, porque ya es que lo he visto primero con Juan Soler en Getafe, ¿no? Que fue otra de las aventuras, ahí sí lo consiguieron, pero fíjate lo que duró, es decir, hay que querer a tu pueblo. En el sur se necesita querer a tu pueblo. Y entonces la gente del sur quiere a su pueblo, le gusta, se nota, porque ha habido alcaldes del Partido Popular. El otro día estuve con Pablo Zúñiga, que vino al pleno extraordinario que le hicimos a Jesús, a mi compañero tristemente fallecido, a Jesús Santos Jimeno, y Pablo era del barrio al final. Entonces, tuve mucha relación con Pablo. Claro, el alcalde Pablo Zúñiga ha sido diferente al Pablo a David Pérez, porque David Pérez no sentía la ciudad, con lo cual llegó, recortó y se fue, y todos tenemos pues no muy buen recuerdo de él, ¿no? Por desgracia. Entonces yo creo que ese matiz de sentir la ciudad y conocerla es básico en política local. Hay dos asuntos que ellos mantienen. Primero, que ellos cogieron una deuda brutal en el Ayuntamiento de Alcorcón, que la redujeron lo suficientemente. También es mentira. Amplió la reducción. Bueno, yo digo las manifestaciones, y usted lo sabe igual que yo, ¿no? Que David, llegamos allí, había 700 millones, en fin, nos hablaban de unas cifras que yo decía, madre mía. No, eso no es excusa. Que su periodo de legislatura hizo que eso se redujera, vamos, casi a cero. Y que con la llegada de Natalia Andrés se ha vuelto otra vez a manifestar que la deuda ha incrementado. ¿Cómo estamos exactamente de deuda en este momento en el Ayuntamiento? Estamos magníficamente bien. Y aquí tengo ¿Cuánto que sacar debe el Ayuntamiento? tengo que sacar mi chaqueta como concejala de Hacienda, porque además es que me lo sé de maravilla y te puedo dar datos. La deuda máxima, el pico máximo de deuda que se tuvo en el Ayuntamiento de Alcorcón, precisamente fue en 2015, que fue a mitad de los 2 mandatos que tuvo el Partido Popular con David Pérez a la cabeza. Y fueron 365 millones de euros. 365. Ahora estamos prácticamente... Deuda real, además con el Fondo de Financiación del Gobierno de España y todos los préstamos ICOs que se hicieron, la deuda global. Todo se convirtió, la comercial se convirtió también en bancaria y eran 365 millones de euros lo que tuvo de pico David Pérez por mala gestión en 2015. A partir de ahí nosotros en 2019 nos encontramos una deuda del 268% sobre ingresos corrientes, que ahora en 2025 te puedo decir que está en el 59%. Y eso ha sido una reducción que hemos hecho en estos 6 años de gobierno desde el rigor y desde la prudencia. Hemos dado derechos y servicios a la ciudadanía al tiempo que hemos hecho una buena gestión económico-financiera, demostrando que desde la izquierda no solo se gobierna más, sino que se gobierna mejor. ¿Cuánto debe ahora mismo el Ayuntamiento? Ahora mismo estamos poquito por encima de los 100 millones de euros. ¿El presupuesto del Ayuntamiento? El presupuesto son 186 millones de euros, pero ahora vamos a hacer una amortización anticipada que no puedo anticipar porque no os puedo contar todavía los datos, los tengo pero no son públicos todavía. Vamos a hacer una amortización. Para que sean públicos. No, porque entonces te daría una primicia, pero desde luego no sería responsable porque tenemos que terminar la liquidación. La preliquidación nos dan muy buenos números en cuanto a remanente. Vamos a tener, la deuda es muy asequible, o sea, tenemos 10 millones de pago hasta 2035 y vamos a bajarla sustancialmente en este año. Aparte del 59%, vamos a bajarlo todavía más con esa amortización extraordinaria.
casi con un equilibrio presupuestario. El equilibrio presupuestario lo tenemos ya. Una cosa es el equilibrio presupuestario y otra cosa es la deuda que se tenga sobre... Con deuda cero vamos a estar cercanos a ello. Y eso va a ser un gobierno de izquierdas. No lo va a hacer el Partido Popular. Gobernamos más y gobernamos mejor. Bueno, pues ahí queda la piedra, que la coja quien la tenga que coger. Pero también es verdad. Pero son datos del Ministerio de Hacienda, ¿eh? Sí, no es que lo cuente yo con todo el amor del mundo, claro. Que me encanta este tema. Cuando se hablaban de 700 millones... No, es que nunca fueron 700... Sí. Pasa en parla igual, con los 500 y pico millones y demás. No, la deuda, te puedes ir a los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y nunca ha estado en 612, nunca. Ha sido el mayor bulo, el mayor fake de toda la historia, la mayor mentira. Y con esa mentira, que es verdad que la hicieron muy bien, desarrollaron toda la política de recortes y de despidos, que despidieron a más de 110 personas en el Ayuntamiento de Alcorcón. Cuando Enrique, déjeme, porque si no se me queda en el tintero y no me apetece. Yo con Enrique tuve muy buena relación, reitero. Sí. Se le acusó de que cuando se marchó del ayuntamiento, cuando dejó el ayuntamiento, más de 400 trabajadores que estaban interinos o estaban en personal laboral se les hizo funcionarios. ¿Eso es cierto? Hicimos un proceso de funcionarización de prácticamente 600 personas que el Partido Popular... Yo estaba en el gobierno de Enrique. Entonces? Sí, yo era concejala de Infancia, Adolescencia y Juventud, secretaria de Junta de Gobierno Local, concejala de Comunicación y Formación Ciudadana con Enrique. Sí. Es cierto, sí. En aquella época nosotros hicimos un proceso de funcionarización de 600 personas, de laborales a funcionarios. ¿Se puede hacer desde el ayuntamiento eso? Sí. El Partido Popular, con estas estrategias de mentiras, dijeron que la habíamos hecho mal y que habíamos metido amiguetes. Además, lo dijeron de esa manera. Lo llevaron a los tribunales y lo perdieron. Los tribunales nos dieron la razón y todo ese proceso de funcionalización, todos los funcionarios y funcionarias que se hicieron entonces siguen trabajando en la casa y nos han dado a los tribunales la razón. Con lo cual estamos en un proceso ahora mismo de laborales muy poquito. Tenemos un porcentaje de laborales muy pequeño dentro del Ayuntamiento de Alcorcón y eso es algo que se ve siempre como buena gestión a nivel de administración pública, con lo cual aquello se hizo bien, como tantas otras cosas. Bueno, queda claro. Hablemos de vivienda, porque creo que es el problema de la legislatura, se va a hablar mucho de esto, se está hablando mucho de esto, pero claro, yo no veo grúas, como digo, sí, se van a hacer casas, pero no veo las grúas, y eso al final, claro. en la Valcarnera sí las veo. Sí. Alcorcón tuvo un proyecto enorme, ¿no? en la zona aquella, cuando iban a hacer las Vegas de Madrid y tal, que fue una cosa que dije yo, madre mía, que es donde realmente tiene el crecimiento Alcorcón, no creo que tenga mucho más allá de esa zona, ¿no? ¿Qué está previsto hacerse ahí ahora? ¿Cómo ha quedado eso? Porque eso quedó en nada. ¿Y ahora? Pues estamos, para desplegar una política de vivienda tienes que tocar todos los palos. No. Y entonces tenemos todos abiertos, el medio plazo, el corto y el largo. Dentro del largo estamos en plena revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que es precisamente esa zona que bien dices. Nosotros teníamos un proyecto que era el Distrito Norte de Alcorcón, en la etapa en la que gobernábamos hasta 2011. El Partido Popular en 2012 decidió montar lo de los casinos, hoteles y el Eurovegas dichoso, que directamente quemaba suelo, pero no daba soluciones a los vecinos y vecinas. Y ahora estamos evidentemente en otro modelo. Estamos en un modelo de Agenda 2030, donde queremos un desarrollo norte que no sean dos ciudades, la ciudad de Alcorcón que existe y luego el norte, sino que sea una ciudad que sea completa y que además nos ayude, ¿no?, a hacer toda la regeneración y reurbanización de la que ya existe, ¿no? Que, como bien decías al comienzo, hemos tenido uno de los mayores crecimientos desde los años 60 a 80. Nosotros éramos un pequeño pueblo de 750 habitantes, que en el 80 ya éramos 140.000 y ahora estamos en 175.000 habitantes. En esa zona norte nosotros queremos hacer no solo política residencial, sino también industrial, para que la gente no se tenga que mover a Madrid y tengamos todo el talento de la zona sur, que hay mucho, porque tenemos grandísimas universidades, la Carlos III, la Rey Juan Carlos, la UNED también trabaja en el sur, el San Pablo CEU, pues que todos nuestros chavales se vengan aquí, tengan vivienda y también tengan posibilidades para vivir. Y luego la parte fundamental, que también es la medioambiental, cuidar el terreno, hacer unas buenas conexiones para transporte público y esa zona verde que queremos. Ese es el medio plazo y eso lo vamos a hacer con esos ojos. ¿Qué es medio plazo? El medio plazo es que el avance lo queremos aprobar en esta legislatura, por lo menos mandar los trabajos del avance de la revisión a la Comunidad de Madrid. Estamos ya con ello abierto. Estamos ya un poco. No, vamos a hablar del plazo. General. Sí, del plan general. Ahora te hablo de todo lo demás. Plazo.
El plan general, como digo, estamos en fase de diagnóstico, vamos a hacer participación ciudadana para que entre todos y todas, porque esto no es una cuestión que te tenga que decir el equipo de gobierno con la alcaldesa en una sala nosotros cerrados, sino que tiene que ser un modelo de ciudad y que todos y todas digamos qué es lo que queremos en el Alcorcón del futuro. Después de esa zona, esa parte de participación, vamos a ir ya a la parte de avance con la Comunidad de Madrid y creo que hay consensos además para que lo hagamos desde ese triple eje, ¿no? El residencial, el industrial y el medioambiental. A medio plazo, es decir, tenemos el Retamar de la Huerta, como sabéis, es un desarrollo que está pegado a Campodón con 3.500 viviendas, 1.123 van a ser de protección. Eso es que está fuera de la ciudad. Está, todavía, Campodón. Bueno, no está fuera de la ciudad, directamente tenemos dos barreras, que es la C5 que se ha superado y la A5 que la tenemos con conexiones que estamos hablando con el Ministerio. Sí, pero que está más pegada a Villaviciosa. Sí, pero bueno, que todo nos va a quedar pero en al final conjunto, porque al final cerrado, el área de centralidad, cuando se haga al norte, va a ser precisamente toda la parte del hospital, de la universidad. ¿Eso ya está aprobado en el antiguo plan general? En el plan general antiguo no, en el de 1999 no, estamos en el desarrollo del nuevo. Pero el plan general se va a más de 5 años. Sí, pero que te digo, que la parte del norte se está desarrollando de esa manera y con esa visualización, Retamar de la Huerta la tenemos desbloqueada y vamos a empezar a mover tierras este año para hacer las 3.500 viviendas. De esa manera nosotros vamos a hacer en el corto plazo 1.123, además con el Gobierno de España. 3.500 viviendas desde la empresa municipal. No tenemos empresa municipal porque sabéis que el Partido Popular el Partido Popular la llevó a concurso voluntario de acreedores. El 6 de marzo he firmado ya la liquidación, la adquisición global de activo y pasivo y es la primera empresa en España, no sé si en el mundo, que acaba con esos números, acaba con 1 millón de euros en caja y con 10 millones de euros en patrimonio neto positivo, o sea, en viviendas, en locales y ¿Qué van a ser, viviendas parques protegidas? Nosotros vamos a hacer vivienda protegida. ¿Qué va a ser, en sistema de cooperativa, de cooperación? Lo vamos a hacer con el Gobierno de España, lo vamos a hacer con SEPES, vamos a hacerlo directamente con SEPES. Entonces, en Retamar de la Huerta, como digo, porque la comunidad siempre hace colaboración público-privada, entonces tenemos un instrumento público que es el SEPES y como yo ya no tengo en GIASA voy a tirar de SEPES para que me salga mejor el alquiler y no me salgan precios de Plan Vive que ahora mismo están más o menos al precio del mercado libre, porque tenemos en el Ensanche Sur el Plan Vive está a 1.100 euros 3 habitaciones cuando 2 calles más allá tenemos los mismos precios en el privado, o sea, no tiene ningún sentido, siguen calentando el mercado con el Plan Vive. Pero déjame que te haga todo el desarrollo porque son muchas cosas. Tenemos la revisión del Plan General para disponer suelo en el norte para desarrollos. De hecho, nosotros queremos que la operación Campamento 2 sea Alcorcón 1, es decir, que la siguiente operación grande del Gobierno de España se venga también a terreno de Alcorcón para que siga también creciendo por esa parte metropolitana. Retamar de la Huerta con 3.500, que 1.123 serían con nosotros directamente, con Gobierno de España. Y luego tenemos un montón de parcelas dotacionales donde vamos a hacer alquileres. Unos alquileres van a ser rotacionales y otros serán alquileres puros y duros. Los rotacionales es una idea muy disruptiva que hemos tenido, que está en otras ciudades como Bilbao, y es que vamos a poner 803 apartamentos en alquiler. Van a estar dirigidos a personas que tienen especiales dificultades, no solo a jóvenes, sino también a mayores de 65 años, que no están para irse a una residencia, pero sí que están para irse a un pequeño apartamento con servicios comunes. A personas que se están separando y que tengan cargas familiares y que no tienen posibilidad también de adquirir una vivienda. Pues todo eso lo vamos a cubrir con estos apartamentos, que son 803 y que van a salir a unos precios muy rentables. Llamo rotacionales porque les da un tiempo. 5 años, salvo para mayores. Para los mayores no va a haber nunca limitación de tiempo. Entonces son apartamentos de 1 a 2 habitaciones hasta 60 metros cuadrados con lavandería común, con comedor común. Vas a tener una pequeña cocina, pero el comedor común va a estar abajo. Y luego también sistemas de cuidado de mayores y también de cuidado de peques para la conciliación. Con lo cual estamos actuando en muchas líneas y hay una muy importante que precisamente se debate esta semana y es que en tanto hacemos todo esto, en tanto ponemos las grúas, como bien decías, hay un instrumento que no se está utilizando en la Comunidad de Madrid, que es la Ley Estatal de Vivienda. La Ley Estatal de Vivienda, que se aprobó en 2023, lo que te establece que durante 3 años, mientras tú pones las grúas, puedes intervenir en el mercado privado. Mientras tú estás ofreciendo eso y bajas esos precios en el mercado libre, tienes que intervenir. Entonces, la intervención es a 3 años. Lo que hacemos es poner a disposición de los pequeños propietarios beneficios fiscales del 90% y 95% de reducción en el IRPF para que saquen sus viviendas, las que ya tienen alquiladas, un 5% menos y así se baja el precio del alquiler, o a gente que no la tiene todavía alquilada, que la ponga a disposición con un índice de referencia
que sea un poquito menor al del mercado. Y eso se conseguiría sacar 500.000 viviendas en la Comunidad de Madrid y beneficiar pues, prácticamente a 1 millón de vecinos y vecinas, porque al final o te vas con tu pareja, o te vas con un colega, o te vas con un hermano y te emancipas. Con lo cual creo que ese instrumento es fundamental que se aplique, y como no lo estaba aplicando la Comunidad de Madrid y se lo hemos pedido, hemos hecho una iniciativa legislativa municipal, 10 alcaldes y alcaldesas, 10 municipios, 10 plenos, donde se va a debatir esta misma semana en la Asamblea de Madrid, el día 3 de abril, a las 11:30 de la mañana más o menos, y ahí le proponemos una normativa. Modificaríamos la ley del suelo de la Comunidad de Madrid para poder intervenir y pondríamos un sistema operativo para la declaración de zona de mercado residencial tensionado y tener estos beneficios. La Comunidad de Madrid ya sabemos que nos van a decir que no, con los votos de PP, pero también de Vox, y no vamos a parar. A partir de ahí nos iremos al Defensor del Pueblo, también en defensa de nuestros vecinos y vecinas, porque estamos perdiendo una herramienta fundamental en tanto ponemos las grúas. ¿La ley Ómnibus? La ley Ómnibus nos permite precisamente hacer cuestiones en rotacionales y en dotacionales, y por supuesto que se tiene que utilizar, porque todas las herramientas que sean beneficiosas las vamos a utilizar y las estamos utilizando. Lo que sí que te digo que no ha utilizado Alcorcón, y ahí nos hemos negado como equipo de gobierno, es a transformar en viviendas lo que son oficinas en polígonos industriales. O sea, locales en el pueblo. Claro, bueno, locales es diferente. La ley lo que decía era que en los polígonos lo que eran oficinas, terciarios, se podía convertir en vivienda. Yo creo que un polígono no está asumiendo esa... No puede ser residencial. Yo lo entendía más en los locales comerciales en los locales comerciales hemos hecho una mesa de trabajo de urbanismo con el tejido empresarial de la ciudad para no cargarnos el comercio local. Eso no se puede hacer en la calle Mayor, no se puede hacer en determinadas zonas que son ejes comerciales de la ciudad. Los locales no suelen tener salidas ni ventilación. Pero por eso, pero hay locales en otros barrios que sí que se pueden utilizar y que sí que podríamos utilizar para, lo están haciendo otros municipios, y estamos estudiando la fórmula para que en determinadas zonas donde el comercial ya está de una forma notable, pues se puedan transformar locales que están cerrados en viviendas. Pero eso es algo diferente a lo de los polígonos. Es decir, el problema de las viviendas es un problema que va a cometer para nosotros desde diferentes prioritario, puntos de vista. es el prioritario para nosotros. ¿Y cómo como está equipo el desarrollo de gobierno de campamento? El desarrollo de campamento está muy bien. A mí me preocupa como alcaldesa de Sí, Alcorcón. lo digo porque el gobierno tiene mucho que decir de eso también. A mí lo que me preocupa de la operación campamento es que no se acompase lo que tú decías, esa coordinación entre el crecimiento del residencial con las necesidades de los vecinos y vecinas que el día de mañana se van a ir ahí. Como al mismo tiempo se tienen que hacer también los colegios, se tienen que hacer las escuelas infantiles, se tienen que hacer también los centros de salud. Para que nos hagamos una idea, en el Ensanche Sur, que ya lleva viviendo la gente desde 2012, no tenemos todavía, muchísimos años después, un centro de salud. Si no se acompaña la operación campamento con servicios a la ciudadanía, toda la gente de la operación campamento, que van a ser por miles, es decir, si son 10.000 viviendas, van a ser mínimo 20.000 vecinos o más, se van a venir a Alcorcón, a los colegios, a las escuelas infantiles y a los centros de salud. Y a mí eso se lo he dicho tanto al Ministerio de Vivienda como al Ayuntamiento de Madrid, al alcalde, que se tiene que acompañar por parte de la Comunidad de Madrid esa parte dotacional. Decía, y ya terminamos con esto, Katja, no la vamos a entretener mucho más, aunque teníamos Estoy encantada, otros asuntos de los que hablar. Decía Pedro Castro hace mucho tiempo que él tenía un sueño, se lo he comentado antes, es que el Metro Sur fue absolutamente fantástico. Hay que reconocer que el Metro Sur y las radiales han conectado a los municipios de tal manera que él dijo, es que tenía que haber una especie de metrópoli, decía que se llamara así, la metrópoli del sur, donde los 6 municipios estuvieran conectados con siempre con Parla un poquitito marginada porque no tuvieron la deferencia de llevarle a ellos el tren. Sí. Supongo que habría alguna dificultad o no. Pero lo cierto es que se quedó un poquitito fuera. Pero claro, es que estamos hablando de 1,5 millones de personas que conformarían una metrópoli. ¿Qué es una metrópoli? Porque claro, la metrópoli puede ser que solo tenga un alcalde y diferentes diputaciones. Si se dan mejores servicios a la ciudadanía, los alcaldes y alcaldesas estamos siempre en eso. Pues no estaría mal. Eso en la mejora de los servicios a los ciudadanos y ciudadanas. Alcaldesa, no le voy a entretener mucho más, tendremos mucho tiempo de hablar de esto porque Alcorcón sigue moviéndose. Yo le decía que no ha crecido tanto como ha crecido en un momento vital, pero sí es verdad que sigue sumando el número de habitantes. Además, ha crecido, ha sido Getafe el número de habitantes por los desarrollos que ha tenido. Somos la puerta del sur, de un sur maravilloso que yo sigo reivindicando como alcorconera, y desde luego aquí hay talento y mucho futuro. No, y muy buena gente, ya se lo digo yo también. Pues no hemos hablado de un tema pero bueno, ya tendremos otra ocasión. Muy bien, cuando queráis. Pues gracias, Candelaria, a por vosotros. estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Adiós.